A continuación, presentamos una serie de ejemplos del cálculo de integrales indefinidas aplicando el método de cambio de variable. Bien, el método de cambio de variable algunas veces recibe el nombre de método por sustitución, pero para no confundirnos con un método más del cálculo de integrales indefinidas llamado método por sustitución trigonométrica, solamente vamos a decir método del cambio de variable. Bien. Entonces tenemos una integral indefinida que dice que es el producto de x cúbica por el coseno, cuyo argumento es x cuarta más 2. ¿Sí? Es decir, el integrando es x cúbica por el coseno aplicado a x cuarta más 2. Tenga en cuenta que x cuarta más 2 no está multiplicando al coseno, sino que el coseno se le está aplicando el valor de x cuarta más 2. Algunas veces los estudiantes en el cálculo suelen confundir, suelen confundir que el coseno está multiplicando a x cuarta más 2. Eso no es correcto. Se dice que el coseno se le está aplicando el valor de x cuarta más 2, ¿sí? Es decir, coseno con este par de paréntesis, la expresión entre ella, que es que x cuarta más 2, es una sola función. Bien, entonces tenemos nuevamente nuestro integrando es el producto de x cúbica por el coseno aplicado a x cuarta más 2. Bien, en nuestro procedimiento vamos a hacer este primer paso que en algunos casos pudiera omitirse. Ya lo veremos en los ejemplos sucesivos. Ordenamos términos en el integrando. ¿Cuál es el criterio para ordenar justamente estos términos? ¿O a qué se refiere? Veamos que nuestra integral ahora va a tener la forma coseno de x cuarta más 2 por x cúbica derivada de x. ¿Cuál es el criterio en sí? Bueno, pues cuando se tienen potencias de la variable x o de la variable de integración, mejor dicho, una de estas es menor que la anterior, que la otra. Bien, x cuarta y x cúbica. Hemos identificado aquí en el integrando, x cúbica y x cuarta. Bien, entonces, a la de menor potencia, la de menor exponente, la vamos a poner junto a la derivada, x cúbica derivada de x. Y además teniendo en cuenta que x cuarta, pues justamente es parte del argumento de la función coseno, no lo podemos quitar de ahí. Entonces solamente podemos mover x cúbica hasta junto a la derivada de x, donde se nos indica en qué variable estamos integrando. Y aún más, ¿por qué? Porque dice que x cúbica por el coseno de x cuarta más 2. La operación en el integrando es un producto. Entonces, justamente en el orden de los factores, pues no va a alterar el producto. Queda lo mismo. Bien. Hacemos el cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable en este caso? U igual a x cuarta más 2. ¿Por qué se ha dicho que u es igual a x cuarta más 2? Vamos a tener en cuenta en los ejemplos sucesivos cuál va a ser o cuáles van a ser los criterios para elegir el cambio de variable. En este caso, como x cuarta más 2 está dentro de un par de paréntesis y que es el argumento de una función trigonométrica, justamente ese va a ser el cambio de variable. Lo que está entre paréntesis y que es argumento de la función trigonométrica. Bien, así es como vamos a decidir quién es el cambio de variable. Enseguida, vamos a derivar a u con respecto de x. Esta derivada de u con respecto de x es 4x cúbica. Veamos el proceso de cómo derivar. La derivada de u con respecto de x, es decir, la derivada de x cuarta más 2 con respecto de x. Bien, entonces tenemos la derivada de x cuarta con respecto de x más la derivada de 2 con respecto de x. Bien, entonces aplicamos la regla de la potencia para las derivadas en el primer término, ¿sí? En el primer término, y dice que vamos a bajar el exponente como coeficiente y al mismo exponente le vamos a restar una unidad. Entonces quedaría x cúbica. ¿Por qué? Porque 4 menos 1 pues es 3. Bien, el segundo término, la derivada del 2 con respecto de x, como el 2 es una constante, recuerde que la derivada de una constante pues es 0. Entonces ya no lo escribimos. Bien, porque su derivada va a ser 0. Bueno, enseguida vamos a despejar x cúbica derivada de x, de lo que hicimos en el primer paso al reordenar los términos, en el integrando. Es decir, vamos a tener que la derivada de u con la derivada de u sobre 4 va a ser a x cúbica por dx. Bien, ¿cómo es que se obtiene esto? Justamente,
Veamos, la derivada de u con respecto de x es igual a 4x cúbica. Ya lo tenemos. Bien. Entonces, justamente lo que va a pasar es que yo voy a escribir derivada de u igual a 4x cúbica multiplicado por derivada de x, pensando que esta derivada de x pues está dividiendo. Esta es una forma práctica de hacerlo. En realidad la definición es lo que estamos aplicando. La derivada de u es igual a 4x cúbica por la derivada de x. Bien, la definición de la derivada, por supuesto. Bien, entonces, de una forma práctica, el estudiante puede pensar que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Bien, y por último, vamos a escribir derivada de u sobre 4. Es este 4 de aquí, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Igual a x cúbica derivada de x. ¿Por qué hicimos este despeje? Porque justamente en la integral que estamos resolviendo tenemos x cúbica derivada de x. Y no está dividido entre 4 o no está multiplicado por 4. Entonces vamos a quitar ese 4 en el penúltimo paso del despeje, porque solamente queremos x cúbica derivada de x, que es lo único que tenemos en el integrando después de haber reordenado términos. Bien, entonces, hasta aquí nosotros tenemos que nuestra integral toma esta forma. Bien, donde hemos hecho que el cambio de variable es u igual a x cuarta más 2, y la derivada de u sobre 4, pues es x cúbica derivada de x. ¿Qué hacemos a continuación? Por supuesto, esto lo hemos hecho porque derivamos a u con respecto de x que dio 4x cúbica. Sustituimos en la integral, ¿sí? Sustituimos en nuestra última integral. ¿A quién? Pues a todo lo que tenga x, ahora por u. Bien, entonces vamos a tener el coseno de x cuarta más 2 por x cúbica derivada de x. En la sustitución se vería así. Coseno, y en vez de escribir x cuarta más 2, vamos a escribir u, porque u es justamente x cuarta más 2. Y en x cúbica derivada de x, que lo tenemos aquí, pues vamos a escribir derivada de u, que ya, bueno, y que se vio el despeje, por supuesto. Entonces vamos a escribir aquí, derivada de u sobre 4. Bien, si observamos, nuestra integral ahora ya no está respecto de x, sino respecto de u. Bien, y entonces en nuestras tablas de integrales, pues nosotros podemos localizar fácilmente esta fórmula, la integral del coseno de u respecto de u. Claro, aquí tenemos este denominador 4, pero vamos a aplicar las propiedades de la integral indefinida. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos hasta aquí, nuestro procedimiento nos lleva a esta forma en el cambio de variable. Bien, entonces podemos ver la integral del coseno de u por un cuarto. ¿De dónde salió un cuarto? Ah, pues justamente de haber, digamos, desarrollado este cociente como un cuarto por la derivada de u, como si estuviéramos pensando un producto de fracciones por enteros. Un cuarto por la derivada de u es derivada de u sobre 4. Bueno, bien, y entonces ese un cuarto es un coeficiente de algún modo en la integral indefinida. Y entonces, recuerda de las propiedades de las integrales, los coeficientes salen de la integral. Y vamos a escribir la integral del coseno de u derivada de u. Y justamente esto lo podemos buscar nosotros en nuestra tabla de integrales. El estudiante puede buscar en este momento a qué fórmula corresponde este caso. ¿Cuál sería el resultado de integrar el coseno de u con respecto de u? Bien, el estudiante pudo verificar que pudo encontrar esta fórmula y vamos a escribir entonces así. Un cuarto por el seno de u, ¿sí? La integral del coseno, pues es el seno, más la constante de integración. Hemos terminado la integral. ¿Qué es lo que sigue? Pues volver a regresar el valor de u respecto de x. Es decir, sustituimos ahora u, ¿sí? Nos ayudó u a simplificar la integral de manera que la pudiéramos encontrar en nuestras tablas de integrales, pero nuestro resultado debe estar en términos de la variable inicial, que es x. Bien. Y entonces vamos a sustituir a u ahora con respecto de x. Y entonces tendríamos un cuarto del seno, pero no vamos a escribir u, justamente lo que estamos diciendo, sino lo que vale u, que es x cuarta más 2. Bien, por supuesto con la constante de integración. De esta manera tenemos que nuestra integral que estábamos resolviendo, pues va a ser igual a un cuarto del seno de x a la cuarta más 2, más la constante de integración. Bien, ¿qué queda para el estudiante? Pues justamente verificar el resultado. ¿Qué quiere decir eso?
que debe derivar lo que está del lado derecho de esta última ecuación, es decir, en el resultado ya final, debe derivar el resultado, que es la F mayúscula para el concepto de antiderivada, y al derivar F mayúscula, ¿sí? Justamente de esta ecuación se debe verificar, es decir, que al derivar justamente F mayúscula va a encontrar la F minúscula, es decir, el integrando, lo que le calculamos su integral. Bien, hasta aquí queda este primer ejemplo del método de cambio de variable.